de los sabios. Significa reemplazar la comodidad que genera cualquiera de estas ideas de imposición externa por la incomodidad que se deriva de aceptar que somos nosotros mismos los que debemos elegir tales valores. Que tal idea resulte incómoda significa que una vez que nos reconocemos como seres libres, nos hacemos moralmente responsables por nuestras elecciones y por las consecuencias que de ellas se derivan para todos los seres humanos a quienes afectan, y eso sí que resulta incómodo. Y entonces, ¿por qué la reflexión filosófica acerca del poder y del derecho? Porque ella nos ofrece un espacio alternativo y diferente a la teología y a la metafísica, un espacio alternativo a la autoridad de los sacerdotes y de los sabios, un espacio para que seamos cada uno de nosotros quienes, en tanto agentes libres y moralmente responsables, reflexionemos sobre nuestras propias creencias normativas y sobre la forma en que estamos eligiendo tales valores y las consecuencias que dichas elecciones están generando en el otro. Segundo, querer vivir en una sociedad abierta significa estar dispuesto a aceptar los permanentes conflictos entre los valores políticos, así como entre estos y los valores no políticos. Significa además estar dispuesto a aceptar la idea de que todos esos valores son irreductibles a un principio superior y que por ello, cuando entran en conflicto, adquieren un estatus inicial de igualdad. O para decirlo desde Isaac Berlin, significa renunciar a lo uno para aceptar lo múltiple, significa abandonar la creencia en que en alguna parte, estas son palabras de Berlin, en el pasado o en el futuro, en la revelación divina o en la mente de algún pensador individual, en los pronunciamientos de la historia o de la ciencia, en el simple corazón de un hombre bueno, no corrompido, hay una solución final. Hasta ahí Berlin. Y si esto es así, querer vivir en una sociedad abierta y pluralista significa estar dispuesto a aceptar que para la solución de tales conflictos no solo aparecen disponibles un sinnúmero de opciones alternativas, sino que ninguna de ellas, ni siquiera las propias, las de cada uno de ustedes, ocupan un lugar de privilegio, un lugar garantizado por un supuesto acceso preferencial a nuestra naturaleza humana, a la historia, a la voluntad de los dioses o a nuestra razón. Significa estar dispuesto a aceptar que la única opción legítima es el consenso, es el acuerdo, es la democracia. Una vez más, y entonces, ¿por qué la reflexión filosófica acerca del poder y del derecho? Porque cuando tales conflictos son tan graves que cualquier posibilidad de acuerdo parece lejana, cuando nos sentimos nosotros mismos tan desgarrados, la expresión de Rawls, que todo consenso parece imposible, respuestas como las de este autor nos abren una esperanza. Su empeño en aferrarse a la idea kantiana de la filosofía como defensa de la fe razonable en un régimen constitucional justo, adquiere el carácter de una alternativa a la violencia, de una alternativa a la resolución de tales conflictos por la vía de la guerra, o lo que es igual, por la vía de la ley del más fuerte. Una esperanza construida desde una forma de entender la filosofía como una disciplina más cercana a la sociología que a la metafísica, más preocupada por la democracia que por la verdad o la certeza. Y es acá donde tenemos algo más para encontrar en eso que he denominado nuestro éxodo como juristas de la filosofía. La posibilidad de pensar en que estamos construyendo en la formación de seres humanos, de ciudadanos y de universitarios que desarrollen ante el conflicto y el desacuerdo una actitud más democrática y menos metafísica, más cercana, estas son expresiones de Rawls, al hecho del pluralismo razonable y más alejada del hecho de la opresión, esto es, del anhelo por imponer de forma violenta, a través de la fuerza, su propia postura.
Una vez damos este sentido a la reflexión filosófica, todo estará servido para un posible escape a nuestro aparente dilema juez en democracia. Su propuesta, la propuesta de Rawls, nos ofrece a los juristas una teoría moral a la que ha dado el nombre de justicia como equidad. Tal teoría moral nos permitiría llenar de contenido las indeterminadas cláusulas de los derechos fundamentales. Para ello, bastaría con acudir a los contenidos específicos de su propuesta, contenidos que están expresados desde los dos principios de justicia, el principio de igual libertad y el principio de diferencia, así como desde la manera en que están ordenados, esto es, lo que Rawls denomina la prioridad lexicográfica del primer principio sobre el segundo. Como resultará obvio, esto por sí solo no basta para escapar de dicho dilema. En efecto, así como sería posible encontrar un juez que al momento de solucionar un caso concreto, pienses en la despenalización del aborto o la protección del mínimo vital, fuese el más atento lector de Rawls y por ello utilizara como guía de su decisión los contenidos de la justicia como equidad, también sería posible encontrar jueces lectores de sus opuestos, no sí, en alguna medida Amartya Sen o incluso del Evangelio de San Mateo, desde donde sus decisiones serían obviamente diferentes. De allí que para una posible salida a este dilema, la importancia del trabajo de Rawls no está en la manera en que resuelve el problema de tales contenidos, sino en la manera en que resuelve un problema que él considera posterior y al que denomina el asunto de la estabilidad. Se trata de un problema que plantea dos preguntas claves. Primero, la pregunta por el establecimiento y segundo, la pregunta por la preservación en el tiempo de dicha concepción de la justicia, de tal forma que sirva para resolver de manera efectiva los problemas sociales para los cuales ha sido construida. Una vez más, es en la manera en que Rawls responde a estas dos preguntas en donde se nos abrirá la puerta para soñar con que es posible una salida alternativa al dilema jueces-democracia. Por un lado, nos permitirá recuperar la extraviada idea de objetividad y con ello defender la imagen de un juez como instrumento de razón artificial. Con esta expresión razón artificial estoy pensando, a mis estudiantes siempre les recomiendo esta lectura en la obra de Hobbes, Diálogo entre un filósofo y un jurista. El establecimiento de una teoría moral que sirva de base para llenar de contenido las indeterminadas cláusulas de los derechos no es ya un asunto de voluntad caprichosa del juez de turno, sino que es un problema de elección de la teoría moral correcta, de la teoría moral válida o, como habla Rawls, de la teoría moral más razonable. Y por otra parte, nos muestra cómo es posible otorgar tal estatus de objetividad a nuestras teorías morales sin que ello resulte incompatible con la autonomía política de las personas, es decir, sin que con ello estemos reviviendo el fantasma del rey filósofo platónico. Su propuesta no es otra cosa que una loable y fantástica idea de extender el principio de tolerancia que en la modernidad funcionó tan bien frente a los asuntos religiosos hasta los asuntos filosóficos sobre el poder. Propuesta que se deriva en su conocida separación entre justicia y concepciones del bien y con ella en la diferenciación entre objetividad y verdad, entre teoría moral correcta y teoría moral verdadera. La objetividad nos apunta a un problema metafísico en el sentido de correspondencia con un universo normativo independiente del tiempo y del espacio que debemos descubrir, un universo que esté ahí afuera. Tampoco significa elección de la teoría moral verdadera, esto es, correctamente derivada de una específica y particular concepción religiosa o filosófico-comprensiva. Estas son palabras de Rawls. Es el caso más bien que la justicia como equidad no es por lo pronto razonable, atención con esto, este es el punto que intento resaltar, a menos que consiga ganarse apoyos apelando a la razón de cada ciudadano. Solo así consigue dar cuenta de la legitimidad de la autoridad política
que no es lo mismo que dar cuenta del modo en que quienes detentan el poder político pueden llegar a convencerse a sí mismos y no a la ciudadanía en general de que están actuando adecuadamente. Una concepción de la legitimidad política, agrega Rawls, busca una base pública de justificación y apela a la razón pública y por consecuencia a ciudadanos libres e iguales, concebidos como razonables y racionales. De esta forma, he acá el escape a nuestro aparente dilema. Rawls resuelve el problema de la objetividad al interior de la propia democracia. La afirmación de que existe una concepción correcta de la justicia convierte a los jueces en instrumentos de esa razón artificial y de esa forma evita que estemos ante el capricho y arbitrio de los magistrados de turno. Y a su vez, la separación entre los asuntos políticos y los asuntos metafísicos hace compatible tal idea de corrección con la libertad de los individuos, en tanto solo podemos decir que una teoría moral es correcta, una vez más, atención, si logra convertirse en dicha base pública de justificación. Aquí empiezan los problemas. El carácter altamente limitado de esta propuesta aparecerá cuando preguntamos cómo logra una teoría moral convertirse en dicha base pública de justificación. La respuesta que nos ofrece Rawls es la siguiente: cuando es susceptible de convertirse en el foco de un consenso entrecruzado entre las doctrinas comprensivas razonables, sean religiosas o filosóficas, presentes en la sociedad. Y esto significa que los jueces actuarán como instrumentos de esa razón artificial únicamente si acuden a una teoría moral que gracias a tal consenso, cuente de manera efectiva con el apoyo y la aceptación de los ciudadanos. Claro, resulta muy importante entender que esta respuesta es de tipo normativo, y ello porque no podemos incurrir en dos posibles malinterpretaciones. Sería tan absurdo decir que su propuesta nos remite a la democracia directa, imaginar que cada que el Tribunal Constitucional dicte una decisión haya que preguntar a la ciudadanía vía referendo si está de acuerdo o no, como también sería absurdo decir que Rawls niega el disenso político, es decir, niega la posibilidad de que existan ciudadanos que estén en contra de la decisión del tribunal. Por eso es una respuesta normativa, porque para Rawls una concepción de la justicia será válida en el sentido en que si desde el ámbito de la reflexión y la abstracción existan buenas razones para creer que será aceptada por la mayoría de los ciudadanos y por la mayoría de las doctrinas comprensivas que cumplen con las siguientes dos condiciones. Primero, que se trate de ciudadanos en ejercicio de sus dos facultades morales, racionalidad y razonabilidad, y segundo, que se trate de doctrinas comprensivas razonables. El posible alcance de tal cualificación normativa ha generado una fuerte polémica en la forma en que podemos leer a Rawls. Polémica en la que no tengo tiempo de profundizar en este espacio y por lo cual pues simplemente me voy a pegar de aquellos asuntos que todos sabemos que son de Rawls, que son afirmaciones de Rawls y que por lo tanto resultan ser pacíficos. Primero, para nadie es un secreto que este autor presupone que está hablando para una cultura política democrática. Su propuesta está limitada a este tipo de sociedades, presuposición que se hace evidente con la utilización de su idea de sociedad bien ordenada, un concepto que, aunque según sus propias palabras resulta bastante idealizado, jugará un papel definitivo, en tanto nos advierte que conseguir ese apoyo de los ciudadanos, conseguir tal consenso, es una condición necesaria para elaborar una adecuada concepción política de la justicia. De allí que debamos decir que para Rawls la corrección de cualquier concepción de la justicia está condicionada a que se pueda esperar de manera realista, bajo las circunstancias normales y específicas en las que vivimos las personas en una sociedad, que logrará convertirse en el foco de tal consenso entrecruzado. Y cuando preguntamos cuáles son esas consideraciones plausibles
Cuando preguntamos por qué podemos creer que